Ya está. Ya está. Y bueno, la primera sobrevida con anastomosis primaria, Soheit, en el 41, en 1941, y desde ahí en realidad no ha cambiado la, el tipo de cirugía, sigue siendo el mismo. En el año 2000, es un cirujano estadounidense, Rothenberg, lo que hace es cambiar la vía de abordaje a la vía toracoscópica, ¿no? Pero los principios de la cirugía siguen siendo básicamente lo mismo. Al igual que todas las patologías neonatales, la sobrevida sí ha aumentado bastante, pero esto es debido a más que todo a los avances en los cuidados intensivos neonatales. En cuanto a la embriología, en realidad no existe, saber, ya saben, ya lo han visto bien en su teoría, existen 5 tipos de atresia esofágica, pero no hay una sola teoría que explique con éxito todas las variantes de atresia esofágica, ¿ya? Ya se han encontrado la patología en embriones de 5 semanas, por lo que ocurre antes de esto, ¿ya? En la cuarta semana el intestino anterior empieza a diferenciarse, ¿no? Una respiratoria ventral y una parte esofágica dorsal. ¿Ya? El sistema respiratorio ventral se va a separar del esófago mediante la formación de unos pliegues esofágicos laterales que se van a fusionar en la línea media, formando el tabique traqueoesofágico. ¿Ya? Cuando esta fusión en la línea media es defectuosa, entonces se manifiesta una comunicación entre la tráquea y el esófago. ¿Ya? Y ahí es ahí donde aparecen las fístulas traqueoesofágicas. Y bueno, al inicio el esófago es corto, pero luego con el descenso del corazón del pulmón se va a elongar con rapidez en el segundo mes del embarazo. ¿No? En cuanto a la anatomía, todo lo que quiero que recuerden es, bueno, ya saben, ahí existe el esófago cervical, torácico y abdominal. ¿No? Nosotros vamos a trabajar con el torácico. Eh, Está por detrás de la tráquea, ¿no? Y por delante de la columna vertebral. Otra relación importante es la relación con el callado de la aorta, que normalmente está a la izquierda, pero en un 5% de los casos este callado de la aorta puede estar al lado derecho. Normalmente está al lado izquierdo, por eso es que nosotros entramos a operar por el lado derecho, ¿ya? Por el lado derecho, pero en un 5% de los casos está este lado. Por eso siempre hay que hacer una ecocardiografía previa para no llevarnos sorpresas. ¿No? Se presentan uno de cada 2.500 recién nacidos vivos. Hay una ligera preponderancia del sexo masculino. ¿Ya? También hay un mayor riesgo con antecedentes familiares. Está asociado a ciertas enfermedades, a ciertos medicamentos, ¿no? Como el uso prolongado de píldoras anticonceptivas, la exposición a progesterona, la diabetes materna, talidomida, y se asocia a cromosopatías en un 10% de los casos. Usualmente es con las trisomías 18 y 21, más con la 18 que con la 21. ¿Ya? Y no está relacionado con la edad materna, excepto en los casos de anomalías cromosómicas, que esto sí tiene relación con la edad materna, ¿no? Pero los demás casos no se relacionan con la edad materna. ¿Ya? Anomalías asociadas sí hay muchas. El 50% de los pacientes con atresia esofágica tienen anomalías asociadas y de estas la gran mayoría son cardíacas, ¿ya? Hasta un 30% de los casos son cardíacas. También son frecuentes las anomalías cerebrales, realmente a nivel torácico, las anomalías en los miembros, en malformaciones anorrectales y renales, ¿no? En cuanto a las malformaciones digestivas, lo que es frecuente encontrar es la asociación de atresia esofágica con atresia duodenal y con malformación anorrectal. ¿Ya? Por eso en cualquier paciente en el que encontremos alguna de estas patologías, siempre examinar bien y descartar las otras dos, porque incluso
pacientes en los que estas tres anomalías están presentes, ¿ya? También se describen dos asociaciones, que es Bacter y Church, ¿ya? Eh, relacionadas con la tresis esofágica, donde son dos acrónimos, incluimos de anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades, como pueden ver, ¿no? Normalmente a nivel del radio. ¿Okay? Y este es coloboma, que es una malformación del iris, malformaciones cardíacas, atresia de coana, retardo de crecimiento, malformaciones urinarias y inflamaciones en los oídos y sordera. ¿Sí? En cuanto a la clasificación, ya han visto, hay diversos tipos, así es que es mejor en realidad que lo aprendan por la anatomía que presentan, ¿no? Ya lo han teoría, la más frecuente es esta, ¿no? La tipo C, la tipo 3, quiero llamar, que es la tresis esofágica con fístula traqueosofágica distal. Y la que le sigue en frecuencia es la tipo 1, la tipo A, ¿no? Que es la tresis esofágica pura, sin fístula. Nos vamos a centrar en estos dos tipos, porque son los más frecuentes, ¿ya? No deben haber visto. El esófago proximal, todos los casos, es un esófago hiperteado, es un bolsón, ¿no? Mucho más de mayor diámetro que el inferior. El esófago inferior es delgadito, en casos. La gran diferencia es de que en la tipo C, la fístula traqueosofágica llega más o menos o al nivel de la carina o más elevado, ¿no? O más arriba, o menos nivel de T4 o incluso más arriba. Entonces el gap o la brecha entre el esófago proximal y distal usualmente es corto, menos de 3 cuerpos vertebrales, lo que nos permite hacer una anastomosis primaria, ¿no? Lo que no sucede en la tipo 1, ¿no? En estos casos el esófago distal es corto y la brecha, el gap entre ambos es largo, es un long gap. Entonces en estos pacientes no se puede hacer realmente una anastomosis primaria y lo que se hace primero es una gastrostomía, ¿ya? Ahora, forma de diferenciar estas dos, ¿saben, no? Como se tiene en la radiografía de tórax abdominal, este paciente tiene una comunicación con la vía aérea, por lo que va a presentar aire en la cámara gástrica y en el intestino, ¿no? Lo que no pasa en la tipo 1 va a haber un silencio abdominal, ¿okay? Luego tenemos los otros tipos que son mucho menos frecuentes, que prácticamente no, la verdad es que lo hacemos muy raro, que es la atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal, ¿no? Esta es la tipo D, la atresia esofágica con fístula proximal y distal. Y esta de acá, que en realidad no es una atresia esofágica, le llamaba fístula en aire, ¿no? Que hay una conexión entre el esófago y la tráquea, pero la etiología es prácticamente la misma, por eso es que se considera también dentro de esto, ¿ya? En los casos de las fístulas proximales, realmente están a nivel cervical, ¿ya? Y a veces estas son las que pasan desapercibidas y el diagnóstico se hace más tardíamente. A veces tratamos, por ejemplo, la tipo D, ¿no? Con fístula proximal y distal como una tipo 3, pero los problemas respiratorios siguen y es porque se nos ha pasado la fístula proximal. Por esto es que las guías ya dicen que previo a la cirugía se debe hacer una broncoscopía. Uno para comprobar la posición de la fístula y otro para descartar la presencia de una fístula proximal, que ocurre prácticamente en el 1% de los casos, pero puede ocurrir, ¿ya? Entonces, para evitar que se nos pase esto, hacer siempre una broncoscopía previo a la cirugía. No en todos los hospitales está disponible ni tienen la capacidad de hacerlo. Incluso a veces no se hace, no en todos los hospitales se hace, pero debería hacerse, ¿no? Las guías lo dicen. Esta es como lo vimos, la más frecuente, que es la tipo 3 de Spitz, la tipo C de Gross, ¿no? Aproximadamente en el 85% de los casos. Está en el bolsón superior, un bolsón ciego, dilatado, ¿okay? Y el esófago inferior, que llega a la parte posterior de la tráquea, cuando la fístula, usualmente a nivel de la carina, ¿no? También por acá es donde va a cruzar el nervio vago,
Eso es para identificarlo, es donde podemos ir, ¿no? También por acá se usa el tallado de la vena ácido, por eso es que hay que ligarlo, ¿no? Si se interrumpe mucho, se liga. Para el pronóstico hay diversas clasificaciones. En los 70 en realidad se creó la clasificación de Watterson, en donde lo que influye es el peso al nacer, la presencia de neumonías y la presencia de malformaciones asociadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había mucho mayor problema para tratar las neumonías. Entonces, a veces los pacientes fallecían por las neumonías, ¿no? Por eso le dan bastante importancia a esto. Pero actualmente la que más se usa es la de Spitz, ¿no? Que apareció a partir de los 90, en donde valoran el peso al nacer y la presencia o no de una malformación cardíaca mayor. ¿Ya? Muchas veces los pacientes, en realidad, un paciente con atresia esofágica y que no tenga otra malformación, la sobrevida es muy buena, ¿no? Incluso cercana al 100%. Entonces fallecen por otras cosas como las malformaciones cardíacas. Acá vemos, por ejemplo, un paciente, ¿no? Con buen peso, con más de 1500, sin malformación cardíaca, la sobrevida es un 97%, incluso está más, ¿no? Pero va disminuyendo conforme disminuye el peso del nacimiento y se asocia con malformaciones cardíacas. ¿Okay? Una de las principales determinantes para la sobrevida es la presencia de malformación cardíaca mayor. En cuanto al diagnóstico, podemos tener diagnósticos prenatales, ¿no? Que ya nos indica o nos haga sospechar de una atresia esofágica, como son dos signos ya inespecíficos, porque no es que esto es, pero sí nos hace sospecharlo, que es la burbuja gástrica ausente o pequeña y la presencia de polidramno, ¿no? Una madre con polidramno siempre hay que tener la sospecha de esta patología, al igual que de una atresia duodenal o de una malformación anorrectal, ¿no? Son patologías que se asocian a polidramno. Una vez que nacen estos bebés hay que evaluar la permeabilidad esofágica. ¿Y cómo hacemos esto? Es con el paso de una sondita, ¿no? Intentar pasar una sonda hacia el estómago. Muchas veces no se puede hacer, ¿no? Y esta sonda tiene que ser sonda de un buen calibre para que tenga resistencia y no se nos enrolle por ser muy delgadita. ¿Okay? No hay que tener miedo de ponerle una sonda de un buen calibre, puede ser la literatura te dice una 10 French, incluso puedes tener hasta un poquito más grueso. ¿Ya? Y si es que no hay pasaje de la sonda, entonces tomamos una radiografía tóraco-abdominal. ¿Okay? ¿Para qué? Para ver en la misma radiografía podemos ver, diagnosticar la atresia esofágica, ¿verdad? Ver el bolsón esofágico superior, descartar otras malformaciones como malformaciones vertebrales, y también el tipo de la fibra. Es importante ver la parte abdominal para determinar el tipo de atresia esofágica y también para descartar otras malformaciones como la atresia duodenal, ¿no? En las primeras horas, descartar otras malformaciones asociadas. Es muy importante la presencia de una ecocardiografía previa a la cirugía, ¿sí? Para determinar el arco aórtico o alguna malformación cardíaca mayor que requiera tratamiento incluso previo a la atresia esofágica. La urgencia en la atresia esofágica es cerrar la fístula, ¿okay? Pero si usted tiene alguna malformación cardíaca mayor que requiera cirugía, eso previo al tratamiento de la atresia se puede hacer el tratamiento de la malformación cardíaca. Como les dije, la emergencia es la fístula, acá tenemos, ¿no? Porque si no nos inyectamos, al alimentar al niño, no hay pasaje del esófago hacia la vía aérea, pero aún más peligroso es el reflujo, ¿no? El reflujo ácido del estómago, también está el esófago inferior, comunica con la vía aérea y puede producir una neumonitis clínica. Por eso lo importante aquí es cerrar la fístula. Si el niñito, a veces hay ocasiones en donde el bebé es muy prematuro, se asocia bastante con prematuridad, la atresia esofágica, entonces está demasiado inestable, ¿no? Y no tolera una cirugía un poco larga, entonces se entra y se cierra la fístula, se usa la fístula y ya con eso solucionamos la emergencia. Y la atresia esofágica todavía puede esperar darnos un poquito más de tiempo para solucionarlo, ¿no? Pero la idea es cerrar la fístula. Estas son dos cosas, ¿no? Vemos el contraste con aire es suficiente, ¿ok? Al momento no pasa la sonda, por el momento de la radiografía
tenemos aire por la sondita oroesofágica y eso nos va a marcar bien el bolsón esofágico superior. ¿Ya? En la tipo 3 tenemos presencia de aire, ¿no? En el estómago, y bueno, en el 1 tenemos totalmente velado el abdomen, ¿no? No hay nada de aire. Ahora, las medidas generales, obviamente el paciente tiene que estar en NPO, con unas buenas vías periféricas, ¿no? Una periférica permeable. Tiene que estar con esta sonda, una sonda de refloj, que es una sonda de aspiración con sonda de aspiración continua, en las que es una sonda de menor calibre dentro de otra. La aspiración va conectada a la de menor calibre. ¿Y esto para qué es? Para evitar aspirarnos la mucosa del esófago, ¿no? Y no dañarla, porque hay que tratar de mantenerla íntegra para hacer la anastomosis, ¿no? Entonces es una forma de proteger la mucosa. Si es que es necesaria la ventilación mecánica, debe ser una ventilación mecánica a baja presión, porque recordemos que tiene comunicación con la vía aérea con el esófago distal y con el estómago, y puede conducir a dilataciones gástricas, incluso perforaciones. Recordar que no es un procedimiento de emergencia, hay que intentar estabilizar al niño hasta el cierre de la fístula, ¿no? Debe ser en los primeros días. Y la cabecita elevada también para evitar la aspiración. Los pacientes, ¿no? Inicialmente al intentar, si no se ha diagnosticado inmediatamente y se le ha tratado de alimentar, el paciente puede presentar, bueno, transpiración, tos, cianosis, ¿verdad? Y obviamente la cialorrea, porque no va a estar haciendo la salida. Vamos a hacer un poco del tratamiento de lo que es la atresia esofágica con fístula distal, que es la más frecuente. Esta es la posición del niño en la que se va a operar, ¿no? Es lo que nosotros hacemos en la vía abierta, es una toracotomía posterolateral derecha, por debajo del borde de la escápula. Por eso es que el bebé lo ponemos en decúbito lateral izquierdo, podemos poner con el bracito elevado sobre la cabeza, y podemos poner como todo un rodetito, ¿no? En la parte de atrás, para extender un poco las costillas, ¿ya? Está como una manta térmica, recordar que es un neonato, entonces hay que siempre evitar en los pacientes, y más en los neonatos, las pérdidas de calor, ¿no? Entonces siempre las puertas de sala de operaciones cerradas, el paciente intentar cubrirlo, las zonas que no van a ser operadas, y con una manta térmica, ¿sí? Estos son los pasos que los vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Bueno, en este caso les extendo en el bracito, nosotros no hacemos esto, sino le colocamos el bracito sobre la cabeza, ¿no? Se hace un corte por debajo de la escápula, desde la punta de la escápula, incidiendo sobre el gancho y el cerrato anterior, hasta ingresar, vamos abriendo, ¿no? Los espacios intercostales, y para separar las costillitas lo que se usa es este separador que se llama Baby Finoquieto, ¿no? Esto nos ayuda a abrir y a separar las costillas para exponernos bien. Acá lo que tenemos es la vena ácidos, ¿no? La vena ácidos, la cual siempre la cortamos, incluso la paroscópica en realidad, la toracoscópica en realidad no, hay cirujanos que la dejan, a veces eso en realidad se corta porque justo, como vemos aquí, ¿no? Pasa, este es el esófago distal, que está entrando hacia la tráquea, y la vena ácida cruza, ¿no? Entonces dificulta un poco el trabajo y la cirugía. Entonces lo que se hace es ligar, ¿no? Se puede quemar, cauterizar, ligar. En este caso lo están ligando, se ponen 2 reparos aquí y se corta. Aquí ya está cortada, esta es una parte de la voz, esta es la otra, entonces se expone mejor, este es el esófago distal que está entrando en la tráquea, ¿no? En la parte posterior de la tráquea. Lo que se hace es, bueno, hay que dividir la fístula, ¿verdad? Hay que cortar la fístula. Podemos cortar, se pueden colocar puntos transfixiantes aquí, también colocar clips. En realidad hay diversos métodos, pero la idea es cerrar bien la fístula.
Una vez que hemos cortado la fístula, podemos comprobar que está herméticamente cerrada porque llenando el campo con cloruro, con fisiológico, y le pedimos al anestesiólogo que brinde ventilación a presión positiva. Entonces, si observamos algún burbujeo es porque está filtrando aire, ¿no? Y vemos algunos puntos más. Si no, todo está bien. Y luego procedemos a identificar el esófago superior. Es mucho más fácil porque está con una sondita, entonces le pedimos al anestesiólogo que mueva la sondita y así vamos a identificar el esófago superior. Y se diseca, ¿no? Bueno, esto es lo que les expliqué, están los pitos y cortando la fístula y cerrándola. Luego, retracciones en el esófago superior y se empieza a disecar. La idea es que llegue e incluso sobrepase 1 centímetro el esófago distal, ¿no? Disecarlo bien hasta que pase para que la anastomosis quede libre de tensión, ¿ya? La idea es hacer una anastomosis sin tensión. Y empezamos a hacer la anastomosis primero en la cara posterior, con puntos separados de hilo reabsorbible. Puede ser PVS o Vicryl, 4 ceros o 5 ceros. ¿Ya? Y una vez terminada en la cara posterior, pedimos al anestesiólogo que introduzca la sonda y nosotros la guiamos hasta que pase hacia el esófago distal y llegue hasta la cámara gástrica para poder iniciar la nutrición enteral precoz. ¿Ya? Y luego terminamos con la cara anterior. Finalmente queda así. Siempre hay una diferencia de calibres entre el esófago superior y el inferior. ¿Ya? Que está la fístula ligada y la vena. Usualmente se deja un drenaje torácico. Todo puede quedar algún neumotórax, y lo vamos a estar llamando por neumotórax para colocarle un dren torácico. Y otro que también nos sirve de guía para monitorizar es la anastomosis esofágica, ¿no? Porque si hay algún tipo de fuga de la anastomosis esofágica, va a empezar a salir drenaje salival por ahí, ¿no? La saliva por ahí nos va a evitar una mediastinitis. Ahora está un poquito la tendencia a dejar el drenaje torácico, más aún si es que nuestra anastomosis queda sin tensión y no hay mayor riesgo de fuga, ¿no? Si es que es una anastomosis de tensión, puede estar más justificado la presencia de drenaje torácico. Eso depende mucho del cirujano, ¿no? El abordaje toracoscópico en realidad nos cambia la vía de abordaje, obviamente la visión va a ser mejor y nos elimina las secuelas por las toracotomías, ¿no? Que muchas veces lleva a deformaciones. ¿Ya? Pero los pasos, una vez ingresados, son básicamente los mismos. Se trabaja con 3 puertos de trabajo, con 3 puertos, uno donde está la cámara, bueno, de escápula, y los otros 2 puertos en las pinzas, ¿no? Esta es la visión que tenemos, esta es la vena ácido, ¿no? Por acá tenemos el esófago distal, ¿no? Acá se puede ver un poquito los nervios. Entonces lo primero que hacemos es quemar la vena ácido, como les he dicho ya antes, y les he dicho en la mañana, no todos los cirujanos lo hacen, ¿no? Si te incomoda mucho continuar la cirugía, pues la quemas, no pasa nada, ¿no? Pero si no, también lo puedes hacer. Se está quemando, entonces ya una vez cortada la vena ácido, dedicamos el esófago inferior, que está entrando a la parte posterior de la tráquea, ¿ya? Y se colocan, en este caso, clips, ¿no? Están colocando un clip aquí, a nivel de la fístula y la cortan. Hay que tener bastante cuidado, colocarle un puntito de reparo aquí, porque a veces el esófago inferior se puede retraer, ¿ya? Y vamos luego al esófago superior, ¿no? Disecarlo, una maniobra para disecarlo es la maniobra del espagueti, ¿no? Que vamos enrollando. Acá la podemos ver, vamos enrollando el esófago proximal, de tal manera que nos facilita liberarlo, ¿no? Vamos cortando las adherencias. Para que, como lo ideal es que llegue e incluso sobrepase 1 centímetro del esófago distal, para que quede la anastomosis sin tensión. ¿Okay? Abrimos el bolsón ciego, ¿no? Del esófago proximal, lo cortamos, tenemos que llegar a ver la sonda, ¿ya? Para comprobar que hemos abierto todo, porque a veces no se abre la mucosa, solamente la muscular.
Dejamos cortar todo y ver la sonda. Igual empezamos con la anastomosis en la cara posterior y luego introducimos la sonda y terminamos con la cara anterior, ¿no? Y así es como queda finalmente. En cuanto a los manejos, al séptimo día postoperatorio tomamos un esofagograma, si todo ha ido bien, ¿no? Si no ha habido fuga de saliva por el drenaje torácico, nada. Y si es que vemos pasaje, estas deformaciones van a quedar, pueden verse, no hay ningún problema, lo importante es que no fugue contraste. Entonces, si es que no hay fuga de contraste, ya se retira el drenaje torácico, se retira la sondita, o incluso a veces la pueden dejar hasta que el nido funcione bien, ¿ya? Y bueno, se puede empezar la alimentación por boca. Complicaciones hay, una de las principales son las dehiscencias de anastomosis, la dehiscencia de la estructura traqueal, ¿no? La recidiva de la fístula,
Hubo un problema con la conexión, creo. No sé hasta qué parte llegaron a ver. Creo que no terminaron todas las diapositivas. Hasta complicaciones, doctora. Voy a comenzar a explicar. A ver. A ver. Hasta esta diapositiva. Sí, doctora, iba a comenzar. Ya, ok. Bueno, ya les explicaba que lo más frecuente es las dehiscencias de anastomosis, que el manejo es en realidad conservador, ya no se tiende a hacer a operar las dehiscencias de anastomosis, se espera, se hace un estudio contrastado, se evidencia la fístula y se espera, ¿no? Si es que hay fuga, seguimos dejándolo en NPO, bueno, en nutrición por la sonda transanastomótica y en 7 días hacemos un nuevo control, ¿ok? Y usualmente ha cerrado, no podemos esperar 7 días más. Si es que hay presencia de mediastinitis, abscesos, lo que podemos hacer es colocar un nuevo drenaje torácico que ayude a drenar esto o entrar a lavar, ¿no? Limpiar, hacer una decorticación torácica, pero evitar tocar el esófago, ¿ya? En el caso de las estenosis esofágicas se van a diagnosticar a partir del sexto mes de vida, que es cuando el niño empieza la lactancia, ¿ok? Empieza con sólidos, entonces hay dificultad para el olor al comer, ¿no? Entonces se diagnostican. Lo que se hace son dilataciones fágicas. Es muy raro que requiera una resección y una nueva anastomosis, que es rarísimo, lo he visto. La mayoría van bien con dilataciones esofágicas, pueden requerir dilataciones recurrentes, 1, 2, 3 dilataciones, pero van a ir bien con eso. ¿Ok? La presencia de, de la fístula recurrente, si es la fístula traqueosofágica recurrente, si requiere manejo quirúrgico, a veces solucionarse por la endoscopía, pero la mayoría de veces es un manejo quirúrgico. Estos niños también con reflujo gastroesofágico, porque hemos manipulado al manipular el esófago inferior, estamos manipulando, cortando el esófago intraabdominal y anulando el ángulo de His, ¿no? Esto condiciona a que haya presencia de reflujo, por lo que profilácticamente se les da medicamentos antirreflujo como los inhibidores de la bomba de Crotone, ¿ya? Que son las principales complicaciones en estos niños. Algunos requieren cirugía de reflujo. En cuanto a la atresia esofágica sin fístula, sin fístula, es ya sabemos que la radiografía distinta, no hay aire a nivel distal, siempre hay que descartar una presencia de una fístula proximal con una broncoscopía, ¿ya? Pero esto es diferente porque el esófago usualmente el esófago distal es corto y la brecha entre los dos, entre el esófago proximal y distal es larga. Entonces, como la opción se hace una gastrostomía para alimentar al pequeño, ¿no? Al nacimiento el esófago mide aproximadamente 8 a 10 centímetros, pero las primeras semanas de vida crecen bastante. Entonces, a partir de la tercera semana de vida lo que podemos hacer es medir, ¿no? Ingresamos una bujía, el endoscopio fue por el esófago, por la gastrostomía hacia el esófago distal, y igual una bujía por el esófago proximal. Y vamos midiendo la distancia entre estos dos cabos, ¿no? A veces es demasiado amplia, que vamos a tener que hacer un reemplazo esofágico, ¿ya? Pero esto va creciendo. Entonces, a la tercera semana en vida medimos, luego dentro de un par de semanas más volvemos a medir y así hasta que realmente crece y nos permite hacer una anastomosis esofágica cuando ya tiene menos de 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Pero eso no sucede, optamos por el reemplazo esofágico, que puede ser con
Lo más frecuente es que sea con colon o estómago, ¿no? O tubo gástrico, ascenso gástrico o reemplazo con colon. También puede ser con yeyuno, con ilium, pero lo más frecuente es con estos dos. Bueno, en realidad son técnicas de reemplazo esofágico que ya es otro tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Doctora, en las propuestas que estaba mostrando habían dos tablas de pronóstico de speech. No sé, creo que vi que hay una de esas tablas ha tenido otros datos, pero ¿cuál es la que vale en sí? La que, La amarilla? la que se utiliza es la de Spitz, sí. ¿Ya? Mm, Es la actualizada, la última que ha habido, porque la otra es de los años 70, la de Waterstone, igual la de Canadá. La que ahora usamos es la de Spitz, ¿ya? Que valora peso, nacimiento y malformaciones cardíacas. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar el tema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces vamos a seguir con lo que es enterocolitis necrotizante. Ya es una patología característica del recién nacido prematuro. Puede presentarse en los recién nacidos a término, pero es muy raro. En un 90% son prematuros, pacientes de muy bajo peso al nacer, ¿no? y con prematurez. En realidad su etiología es multifactorial. Hay inflamación y hay necrosis del intestino, que es prácticamente todo el intestino. No todo llega a necrosarse, obviamente, pero hay inflamación de todo el intestino. Es una de las emergencias gastrointestinales más frecuentes y más graves del recién nacido prematuro, ¿no? Y como se afecta a los pacientes de muy bajo peso. Como todas las enfermedades neonatales, la sobrevida ha aumentado mucho gracias a los cuidados intensivos neonatales. La incidencia es en 1 en 1000 recién nacidos vivos, pero si es que hablamos solo de recién nacidos de muy bajo peso, pueden ser de 10 de cada 100, ¿no? Aumenta bastante cuando los pacientes son prematuros o de muy bajo peso, ¿no? El 90% son prematuros, el 10% son a término, ¿no? Hay factores predisponentes como la hipoxia, por ejemplo, pacientes, ¿no? Cardiópatas, que han tenido hipoxia, factores al nacer. La mortalidad es relativamente alta, 20 a un 30%. Es mayor la mortalidad en los pacientes de menor peso y de menor edad gestacional, y también mayor en los que han requerido un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Ya sabemos que el NEC inicialmente el tratamiento es médico, ¿no? Cuando falla el tratamiento médico ya hay un tratamiento quirúrgico y en estos pacientes la mortalidad es mayor. Como ya lo mencionamos, la etiología es multifactorial. Tiene mucho que ver la prematurez porque el intestino es prematuro, ¿no? Entonces hay menor motilidad intestinal, lo que favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Hay predisposición a la inflamación por este intestino inmaduro. La función de barrera intestinal también está disminuida. Hay menor secreción gástrica, lo cual ya está demostrado que es un factor protector. También está bastante relacionado con la alimentación enteral, usualmente con el uso de fórmulas lácteas, porque son hiperosmolares, y el intestino prematuro no está preparado para esto, ¿no? Entonces tiene bastante relación a veces el inicio del NEC con el inicio de la alimentación enteral. ¿Okay? Y obviamente la colonización bacteriana normal, ¿no? Por el sobrecrecimiento bacteriano, por lo mismo que este intestino no tiene una motilidad adecuada, y también el hecho de que estos pacientes están en UCI, entonces y están
ya con antibióticos, de antiespectro que altera la flora bacteriana. Este es un poco, bueno, ¿no? El inicio de los síntomas producidos por la prematuridad, por la infección, por la alimentación hiperosmolar, ¿ya? Todo eso y ocasiona un daño en la mucosa, ¿no? Que en realidad inicia un proceso exagerado. La protección lleva a congestión, a edema, a inflamación, a necrosis, generalmente en todo el intestino. Por eso es que a veces hay zonas del intestino, que lo vamos a ver después, que no han sido tocadas quirúrgicamente, no se han perforado, no se han necrosado, pero se estenosan, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado al momento de reparar o cerrar una ostomía de un paciente con NEC, porque pueden haber zonas distales con estenosis, ¿no? Todo esto, bueno, muchos factores vasculares y conllevan a un sobrecrecimiento bacteriano. Y estas bacterias son productoras de gas, por eso es que vamos a tener la presencia de neumatosis intestinal, ¿no? Que es el factor, digamos que el signo clínico característico del NEC, ¿no? Lo que nos va a llevar al diagnóstico de NEC es la presencia de neumatosis intestinal, que es la presencia de gas intramural, ¿no? Gas en la pared del intestino. ¿Okay? Estos pacientes con neumatosis pueden ir con tratamiento médico, con antibióticos de espectro hacia la curación, o también pueden ir hacia una perforación intestinal, ¿no? En cuanto a la clasificación, usamos la clasificación de Bell modificada. Define 3 tipos, ¿no? 3 estadios. Un estadio 1, en el que tenemos una sospecha de NEC, ¿no? Que puede ser incluso un hilio nada más, un hilio séptico. Un paciente con inestabilidad térmica, ¿no? Bradicárdico, letárgico, con distensión abdominal, pero no muy marcada, empieza con residuo gástrico, vómitos, hay sangrado en heces, inicialmente oculto y luego ya visible, ¿no? Y en la radiografía se ven signos de hilio, o sea, una dilatación, pero no un patrón anormal de la distribución del gas, pero no más que eso. Lo que nos va a definir, nos va a llevar al estadio 2, es la presencia de neumatosis, ¿no? Y ya con esto confirmamos el diagnóstico de NEC. Recuerden que la neumatosis no es quirúrgica, ¿ok? Cuando lo que tenemos que hacer son controles radiográficos seguidos, según cómo esté el paciente, ¿no? Incluso a veces cada 8 horas, cada 12 horas, ir controlándolos radiológicamente para descartar la presencia de una perforación intestinal. Entonces, ya en estos casos, el paciente va lo peor, la enterocolitis necrotizante afecta todos los sistemas del pequeño, ¿no? El renal, incluso llegan algunos a la diálisis, ¿no? El renal, el sistema cardiovascular, requieren inotrópicos, alteración del perfil de coagulación, ¿okay? Hay presencia de acidosis metabólica, trombocitopenia, que todos estos son signos de mal pronóstico en realidad, ¿no? Nos indican que el paciente está yendo mal o está yendo hacia una perforación intestinal, ¿ya? Y ya el NEC avanzada, ¿no? Que el estadio quirúrgico se define por la presencia de neumoperitoneo, que es la presencia de aire libre en la cavidad abdominal, producto de una perforación intestinal. El problema es que no todas las perforaciones intestinales nos van a dar neumoperitoneo, porque a veces se bloquean, ¿no? Los mismos intestinos bloquean esta perforación y no se ve neumoperitoneo en la placa. Entonces, una de las decisiones más difíciles a tomar en los pacientes con NEC, cuando no hay neumoperitoneo, es el momento en el cual deben ser operados, ¿no? Neumoperitoneo es la indicación absoluta de cirugía, pero hay otras indicaciones relativas, ¿no? Como que, por ejemplo, el paciente está extendido y a pesar de que los neonatólogos, los intensivistas están haciendo todo, este paciente va mal, ¿no? Entonces es porque algo hay.
Entonces estaría justificada la cirugía ahí, o que tengan cambios de coloración en la pared abdominal, una masa palpable, ¿no? Todas estas causales relativas de una cirugía, ¿ok? Indicaciones relativas de una cirugía. Lo vimos, el cuadro clínico, si bien es cierto que el NEC es gastrointestinal, pero nos da síntomas sistémicos, ¿no? Como el paciente está con inestabilidad térmica, apnea, intubados, son orogástrica con residuo bilioso, chocados, hiperfundidos, con alteraciones de la coagulación, son realmente graves, ¿no? ¿no? Con cambios de coloración en la pared abdominal, bastante distensión, circulación colateral. Abdomen tenso muchas veces, se palpan masas en el abdomen. Les dije, afecta a todos los sistemas, ¿no? Hemodinámico, respiratorio, hidroelectrolítico, hay alteraciones de los electrolitos, de los iones, fallas renales, fallas en la función hepática, fallas en la coagulación, en las plaquetas, fallan todos, ¿no? En general. No hay una prueba específica para NEC, ninguna prueba nos va a decir de laboratorio esto es un NEC, ¿no? Pero hay que controlar y hay que pedir controles de todo, ¿no? Las radiografías inicialmente, ¿no? Es una sospecha, por ejemplo acá simplemente edema de pared, cierta distensión de asas, ¿no? Pero nada más, es una sospecha de NEC. ¿No? Un patrón asimétrico del gas, y ya cuando vemos lo que es neumatosis, entonces acá igual, ¿no? Como un doble riel, ¿no? Como una doble de pared. Entonces esto nos hace el diagnóstico de NEC, pero obviamente en este momento no operamos porque no estamos viendo ningún neumoperitoneo, nada, ¿no? Lo que hay que hacer es que controles radiológicos simplemente y continuar con el tratamiento médico, que la base son los antibióticos, el NPO y los antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? Lo que sí nos va a dar la indicación absoluta es el neumoperitoneo. Acá sí es lo fácil porque vemos neumoperitoneo y sabemos que hay que operar, ¿no? El problema es cuando no lo vemos. Neumoperitoneo, neumoperitoneo. El principal diagnóstico diferencial es con la perforación intestinal espontánea. Un hilo séptico puede ser un comienzo de NEC, pero en la perforación intestinal espontánea, en realidad, el diagnóstico lo vamos a hacer postquirúrgico, ¿no? Igual vamos a entrar por un neumoperitoneo, pero vemos que el intestino no está todo, usualmente son pacientes cardiópatas, ¿no? Que sufren episodios de hipoxia y por eso perforan el intestino, pero solo en una zona, ¿no? Y todo el resto del intestino lo vemos bien y sano. No pasa esto y tampoco el cuadro clínico no es tan aparatoso como en una enterocolitis, ¿no? Y que en la enterocolitis el paciente está chocado, está mal, está muy lábil y cuando entramos a operar todo el intestino está inflamado, ¿no? Con neumatosis en múltiples zonas. El manejo médico, ya sabemos, el paciente en NPO, una sonda orogástrica gruesa que permita drenar bien el contenido intestino gástrico, asegurar accesos vasculares, ¿no? Que nos permite hidratarlo bien, en algún momento cuando esté más estable, el inicio de nutrición parenteral total y antibióticos de amplio espectro. Muchos pacientes responden a esto, pero incluso hasta la mitad de pacientes, un tercio, pueden ir y requerir tratamiento quirúrgico, ¿ya? La única indicación absoluta, ya se los dije, la perforación intestinal traducida en un neumoperitoneo, ¿verdad? Que vemos en la radiografía. Y las indicaciones relativas, unas masas palpables, asa fija, ¿no? Eritemas de la pared, ¿no? Falla el tratamiento médico, que el neonatólogo te diga que el paciente está yendo mal, que le están dando con todo, pero el paciente no va bien. ¿Ya? Entonces, eso hay que entrar a explorarlo. No hay una cirugía única para NEC, ¿no? Esto es difícil. En realidad depende mucho de
qué tanto esté afectado el paciente, ¿no? Cuánto intestino está afectado, en qué zona está afectado, ¿no? Si es que hay perforación, si es que hay necrosis, si es que hay solamente inflamación y cuánto es, ¿no? Los pilares son remover todo el tejido necrótico y perforado, pero preservar la mayor longitud de intestino posible, ¿ok? Para evitar el síndrome de intestino corto. A veces tenemos entre segmentos necrosados, segmentos viables, y estos segmentos viables, así sean pequeños, hay que rescatarlos, ¿ok? No hay que el intestino... Lo bueno es que el recién nacido, al nacer tenemos más o menos 2 metros de intestino y va a crecer, ¿no? Este es un punto a favor de los niños, pero igual tratar de dejarle todo el intestino viable posible. La indicación sería una laparotomía, pero hay pacientes que no toleran ser llevados a sala de operaciones o que están con el perfil de coagulación demasiado alterados o que ni bien los mueves de saturas. Entonces, para estos pacientes una alternativa es el drenaje peritoneal primario, ¿no? Que lo que se hace es con asepsia, antisepsia, obviamente todo estéril. Se realiza un corte en alguno de los cuadrantes inferiores. Nosotros tenemos en realidad siempre hacerlo en el lado derecho. La literatura dice que es mejor en el izquierdo por el tema del hígado, ¿no? Para evitar dañarlo, pero bueno, igual, en cualquiera de los dos cuadrantes, con anestesia local, realizas un corte con bisturí y ingresas pinza Kelly, ¿no? Hasta la cavidad abdominal. Lo que va a hacer es salir gas, ¿no? Aire y contenido intestinal, lo cual nos va a disminuir la hipertensión intraabdominal, ¿no? Va a permitir salir el contenido intestinal y que es una causa de la sepsis, ¿no? La contaminación intraabdominal. Así es que este paciente debería mejorar y poder ser llevado a una laparotomía formal. Hay casos que se han descrito en que con esto no había bastado, pero no fue creado para eso. ¿Ya? Paciente, en realidad cualquier paciente si está inestable, drenaje peritoneal primario, pero si tenga menos de 1500 gramos y está estable, va a una laparotomía. ¿Ya? Si está inestable, sí, un drenaje peritoneal. Como ya les dije, las opciones de cirugía van a depender del sitio, ¿no? De dónde está la perforación, de qué tanto intestino está el necrosado o perforado y si hay solo inflamación, necrosis, perforación, ¿no? Lo clásico es hacer una ostomía, ¿ya? Porque son pacientes, es una cirugía en realidad con una cirugía de control de daños, ¿no? Pacientes que están en un estado que no nos dan mucho tiempo para operarlos. Entonces lo más rápido es hacer una ostomía. Se puede intentar una anastomosis, pero en casos muy... La literatura te dice que en casos muy puntuales, como que la perforación sea muy alta, ¿no? O sea, muy cerca al 3, al duodeno, que sabemos que esa ostomía va a conllevar al niño a vías hidroelectrolíticas muy graves, ¿no? Y que obviamente veas el intestino que está muy maltratado y que el niño tampoco está tan chocado, ¿no? Que está recuperándose. Pero normalmente no lo hacemos, lo que hacemos siempre son las ostomías. Para más o menos guiarnos en el manejo quirúrgico, divide el NEC en NEC focal, en el que hay un segmento intestinal bien limitado con necrosis y perforación, ¿no? Cuando es multifocal, cuando tenemos segmentos intestinales necrosados, por ejemplo, necrosados, y luego un segmento viable, otra vez segmento necrosado y segmento viable, ¿no? Pero la parte viable es más del 50% del intestino. Y bueno, el pan intestinal en el que tenemos menos del 25% de intestino viable. ¿Okay? Cuando tenemos estos casos, por ejemplo, ¿no? Vemos la perforación que está muy limitada, es un intestino inflamado, lo que se hace es resecar y hacer una ostomía, ¿no? Así queda, ¿no? Resecar y una ostomía. Si es que tenemos dudas de que algún segmento intestinal si está necrosado o puede ser viable, está bastante justificado un second look, que quiere decir que si dejamos un dren, dejamos el intestino ahí y se ingresa después de 24 48 horas
o incluso hasta 72 horas para ver cómo está el intestino, ¿ya? Pero si tenemos dudas si está viable o no, no resecarlo, darle chance, darle oportunidad a este niño que tenga la mayor cantidad de intestino posible, ¿ya? Otras opciones, por ejemplo, también es el clip and drop. En este caso tenemos como pacientes multifocales, ¿no? Entonces, hay segmentos intestinales necrosados y otros viables. Entonces lo que se hace es resecar todos los segmentos necrosados y colocarles clips o ligaduras, ¿no? Y lo dejamos ahí, ¿no? Vamos, y el niño vuelve a la UCI. Ya una vez que hemos sacado todas las causas de infección, ¿no? Todo este intestino necrosado, el paciente debería mejorar. Entonces, luego de un día o 2 días, unas horas, regresamos a la sala de operaciones ya para terminar esto, ¿no? Se puede hacer una ostomía proximal y anastomosis de todos estos segmentos, pero no perderlos, no hacer resecciones en bloque porque vamos a conllevar a este niño prácticamente a un intestino corto y a la muerte, ¿no? Pues todos los intestinos viables salvar, ¿no? Y ya luego, ya con más recuperado, cuando nos da un poco más tiempo para estar en sala de operaciones, ya hacer más anastomosis, que nos va a tomar más tiempo, ¿no? Y una ostomía proximal. Lo trágico es cuando está casi todo el intestino perforado, ¿no? Necrosado, incluso a veces hasta el colon, ¿no? Lo que se puede hacer acá es una ostomía proximal y resecar todo, pero sabemos que este niño va a ir mal, ¿no? Conversar seriamente con la familia, incluso cuando cuando es todo el intestino, a veces incluso solo se sale a hablar con la familia y se cierra, porque sabemos que estos niños pues van a ser dependientes de la nutrición parenteral, ¿no? Y tal vez van a sobrevivir algunos meses con nutrición parenteral, lo cual lo va a llevar a falla hepática, hay un trasplante hepático, que acá es un poco complicado, de intestino, ¿no? Y fallecen usualmente por pérdidas de accesos venosos o por infecciones de los catéteres venosos centrales, ¿no? Como vieron, no hay un solo tipo de cirugías, ¿no? Para eso. Estos son nuestros pacientes clásicos, ¿no? Pacientes muy, muy maturitos con sus ostomías, ¿no? Ahora tiene sus hernias, ¿no? Ahora, antes de cerrar, la mortalidad es alta, ya lo saben, puede recurrir en las primeras semanas, ¿ya? Presencia de las principales complicaciones, intestino corto, estenosis o las complicaciones de las ostomías, ¿no? Las estenosis intestinales en realidad es una complicación que se puede desarrollar, ya saben, si es que ha habido o no perforación intestinal en esa zona. La zona más frecuente que más se nequea, donde más se perfora o se necrosa, es el ilion terminal. Pero a pesar de esto, las zonas más frecuentes de donde hay estenosis es en el colon izquierdo, en el colon descendente. ¿Ya? Entonces, antes de cerrar una ostomía por NEC, realizar un contrastado distal para descartar esta complicación, ¿no? Porque vamos a cerrar una ostomía y hay una obstrucción distal y va a ir mal. Ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una estenosis en el colon sigmoides, no pasa, entonces además de cerrar la ostomía, acá tendríamos que resecar y hacer una anastomosis. Y bueno, las complicaciones de las ostomías, ¿no? Prolapsos, estenosis, o si son ostomías muy altas, las pérdidas que va a tener por ahí, ¿no? Va a lesionar la piel y las pérdidas y de todo lo que le provoca va a ir perdiéndolo por ahí. Por eso a veces nos lleva a un cierre precoz de las ostomías. Pues, bueno, un poco de esto. No sé si alguna pregunta con este tema. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Estudien para su examen de mañana, es a las 7 de la noche, ¿ya? Se conecta el Blackboard, a las 7 va a ser la hora del examen, es justamente en realidad las cosas que hemos visto en clase, ¿no? Que han visto en sus teorías y en las prácticas, ¿ya? Igual repasen.
A las 7 de la noche va a ser el examen. ¿Ok? Eso es todo por hoy.